Un saludo para ti, para el padre Lauren y para todos los que nos están acompañando aquí en Zoom y en el Facebook Live. Siento que Latinoamérica y quizás Norteamérica también y de pronto otros lugares nos están viendo en este momento, así que qué bonito sentirnos familia, familia que ama la palabra y que se deja amar y recrear por ella. Para mí un total placer poder estar con ustedes esta tarde y dialogar a la luz de las invitaciones, las sugerencias que nos va a hacer el texto de Mateo en que vamos a meditar hoy, que lo conocemos comúnmente como la anunciación a José, ¿no? De los versículos 18 al 24 del capítulo 1 de Mateo. Así que la idea es que pasemos una tarde muy amena de estudio orante y que nos vayamos con muchas herramientas para ir y compartir con nuestras comunidades, pues lo que vamos a charlar esta tarde. Yo soy Juliana Triana, soy profesional en ciencias bíblicas, trabajo en este momento en la Universidad Minuto de Dios, concretamente en el Centro Fuego Nuevo, que es un centro que pertenece pues a la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de esta universidad. Nuestro decano es el padre Fidel Oñoro, gran amigo y conocido de todos ustedes. Y Centro Fuego Nuevo se dedica a pensar la pastoral, pensar desde los ámbitos socioculturales, desde las nuevas dinámicas teológicas y desde las sugerencias de la palabra. Oye, ¿cómo pensamos, cómo actualizamos la evangelización? ¿De qué manera es que tenemos que proyectar el anuncio de Jesucristo hoy en día? Entonces, a eso nos dedicamos allí en Centro Fuego Nuevo. Yo soy investigadora de este centro y pues soy una apasionada de la palabra y me encanta compartir con los demás lo que ella me revela y lo que me permite pues descubrir a nivel de tesoros. Entonces hoy descubriremos una serie de perlas que yo espero alimenten mucho su corazón, también les den luces, les den ideas para sus pastorales particulares y para que esta Nochebuena que ya se avecina y el tiempo de Navidad que está tocando a nuestra puerta, pues lo podamos hacer más y más fructífero. Entonces me permito compartir con ustedes mi pantalla para iniciar entonces nuestro compartir en el que vamos a reflexionar en torno a que María y José dicen sí al Dios con nosotros. Pero como una especie de cámara, de video, ¿no? De estas cámaras que hacen zoom en las películas, vamos a concentrarnos en la figura de José, sabiendo que gracias al sí de María y al sí de José es que el Emmanuel es Dios con nosotros. Gracias a eso sí, de hecho, veremos que el Emmanuel llega a nosotros gracias a tres sí. El sí de Dios a nuestra felicidad y el sí de María y el sí de José a ser instrumento de Dios para que la humanidad llegue a la plenitud de la redención. Entonces hay una unión de tres sí. El sí de Dios y el sí de la humanidad representado en María y en José. Entonces, les invito a que por favor tengamos abierta nuestra Biblia, la que ustedes tengan, la traducción que tengan, Jerusalén, Dios habla hoy, latinoamericana, en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, versículos 18 al 24. Yo voy a ir sabiendo el tiempo que tenemos, pero igual voy a ir despacio para que tengamos el tiempo de buscar los textos, de comparar y demás. ¿Cuál es el menú que les ofrezco yo en esta tarde? La idea es que no nos zambullamos en el texto como de una vez, como si nos empujaran al texto. Vamos a hacer una especie de nado sincronizado, yendo de lo más contextual, del nivel un poco más, no digamos superficial, sino de un nivel general para llegar a elementos profundos del texto para sacarle más riqueza. Entonces, en primera instancia, voy a hablar un poco del plan teológico del Evangelio de Mateo, para que entendamos cómo los relatos de la infancia y de manera especial el texto que vamos a analizar hoy, cómo se entroncan en esa línea total del Evangelio. Entonces vamos a hacer un sobrevuelo general sobre las
perspectivas, los propósitos teológicos de Mateo en todo su evangelio y cómo el Emmanuel está presente en toda la obra, de principio, en la mitad, al final. En toda la obra del evangelio de Mateo está presente el Emmanuel y lo vamos a ver. En segunda instancia, quiero compartir un poco con ustedes, oye, ¿de qué elementos pudo tomar el evangelista para construir este relato o estos relatos de la infancia? ¿De qué se alimentó? ¿Cuáles fuentes probablemente consultó? ¿Qué había en el entorno literario de ese siglo I que fue importante para que el evangelista pudiera construirnos una serie de relatos de la infancia, capítulos 1 y 2, de la manera en que nos lo escribe y ver estos elementos cómo dan fuerza al texto que vamos a estudiar? Y en tercera instancia, vamos ya a sumergirnos, vamos a bucear en ese texto de Mateo 18:24 para extractar esas perlas que están en el fondo del océano del texto. Y de esa manera, pues podamos contar con una serie de elementos, de herramientas, de conocimiento que nos ayuden a vivir de manera más profunda y auténtica nuestro evangelio. Comencemos entonces con la primera parte, el abordaje general de esas líneas teológicas principales de Mateo. Lo primero que debemos tener en cuenta, y quizás esto ya lo abordaron en otros encuentros, por eso voy a ir, digamos que un poco ágil en este punto, pero recordemos que Mateo, el Evangelio de Mateo se escribe hacia la década de los años 80 del primer siglo y se escribe al interior de una comunidad que en su mayoría estaba conformada por cristianos provenientes del judaísmo. Entonces era una comunidad que tenía la certeza y que así quería mostrarse a los demás como la continuación, la prolongación del auténtico pueblo de Israel. La comunidad mateana se entiende como esa comunidad en la cual todas las promesas de Israel florecen, toma plenitud. Y por ello van a mostrar a Jesús en el escrito como aquel que supera a Moisés y van a mostrar la enseñanza de Jesús como una enseñanza que supera la Torá, pero no para desechar la Torá, no, sino para darle plenitud, para darle un sentido pleno a través de ¿quién? De Jesús. La comunidad mateana será radical en esto. No se trata de abandonar la experiencia espiritual del pueblo de Israel, del pueblo judío, sino de darle plenitud desde Jesús. Evidentemente, la comunidad mateana se entiende a sí misma como cristianos, ¿verdad? No se entienden como una especie de judíos diferentes, no, sino que se entienden como cristianos que, tomando de lo mejor de sus raíces judías, dan el paso para ver en Jesús al Mesías, al auténtico Redentor, y en él verse como esa prolongación del pueblo de Israel. Por ello, encontramos nosotros en el Evangelio de Mateo diversas referencias a que esto sucedió para que se cumpliera tal profecía. Esto sucedió conforme a lo que las escrituras dicen, porque recuerden, a la comunidad de Mateo le interesa mostrar que Jesús supera todas esas promesas y Jesús es el nuevo Moisés que nos llevará a la libertad verdadera, a la auténtica. Y Jesús es presentado en los relatos de la infancia como el Emmanuel, vocablo prestado de textos del profeta Isaías, en donde este Emmanuel recoge como una figura de un enviado que será decisivo en un momento de crisis, en un momento donde está en peligro la supervivencia de la comunidad. Entonces, Emmanuel en hebreo significa Dios con nosotros, y es una manera de explicitar no solamente el que esté a nuestro favor, sino que está desde nosotros, está próximo a nosotros, está cercano a nosotros. Así que la comunidad mateana se siente como una especie de embajadora de este Dios con nosotros en la persona de Jesús. Y miren cómo lo plasman de una manera muy estratégica en el texto que se construye en el Evangelio. Estos van a ser como hilos dorados que compactan la obra y nos van a estar diciendo a cada rato,
es que acuérdate que Dios está con nosotros y en Jesús Dios está con nosotros. Por tanto, ¿qué tenemos que decirle a los demás? Que Dios está con nosotros y nosotros mismos convencernos que somos prolongación de Dios con nosotros. Si ustedes miran sus textos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, verso 23, se nos dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Primera mención del Emmanuel en referencia a Jesús en el Evangelio de Mateo. Ahí nos hacen como una especie de preámbulo de lo que va a hacer ese Dios con nosotros, porque Dios estará con nosotros, desde nosotros, para nosotros y por nosotros, no de cualquier manera, porque hay que explicitar que Dios estará con nosotros de forma misericordiosa, favoreciendo el desarrollo de la humanidad, su crecimiento pleno. ¿Y esto cómo lo va a seguir mostrando el texto? Pues narrando los diferentes acontecimientos de milagros y enseñanzas de Jesús, en donde se ve la especialidad, la especificidad de cómo el Emmanuel se hará presente en la comunidad, de cómo mostrará esa cercanía de Dios. Segunda parte donde está nombrado este Emmanuel o donde está presentado el Emmanuel. Vamos al capítulo 18, verso 20, allí de Mateo. Y hay una expresión muy bonita, muy interesante. Dice así la expresión: porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este texto está en el discurso eclesiástico del capítulo 18, en donde Jesús está indicando que es importante orar juntos. Entonces, el texto nos dice que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ¿en cuál nombre? En el nombre de Jesús. Allí estoy yo en medio de ellos. Por tanto, es otra manera de decir Dios con nosotros. Pero atención, aquí hay algo bien bonito. Resulta que esta expresión de que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, es una especie de paráfrasis y como de transformación de una expresión que ya existía en el ambiente del siglo I en los círculos judíos. ¿Cuál era esta expresión? La siguiente, decía más o menos así: donde dos o tres se reúnen a hablar de la Torá se hace presente en medio de ellos. Eso decían unos círculos de sabios judíos. Y entonces Mateo, de una manera supremamente inteligente, transforma esta expresión y dice: pues donde dos o tres se reúnan en nombre ya no de la Torá, sino de Jesús, Jesús mismo estará en medio de ellos. Y estando Jesús en medio de ellos, la Torá adquirirá pleno sentido. Miren esa manera tan inteligente y tan bonita en la cual la comunidad va comprendiendo cómo se hace presente Jesús, cómo es Dios con nosotros. Y la última expresión es en 28:20, Mateo 28:20. Y allí que encontramos este anuncio o esta expresión en la que Jesús está siendo llevado ya al cielo, ya Jesús resucitado, pero dice algo bien bonito. Una vez que pide, les solicita a sus discípulos que vayan por todo el mundo y formen discípulos conforme a lo que Él les ha enseñado. Una vez que les dice y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, va a decir: y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día, hasta el fin del mundo. Entonces miren cómo es de importante para la comunidad mateana el sentir a Dios con nosotros y cómo es de importante recordar que en Jesús sentimos a Dios con nosotros. Y eso se convierte en una especie de regla de vida donde cada creyente, donde cada cristiano tiene que ser expresión de Dios con nosotros al estilo de ¿quién? De Jesús. Ya abordé la primera parte que les comenté, líneas teológicas generales de Mateo y aspectos
centrales en donde vemos cómo el hilo del Emanuel conecta toda la obra, cohesiona toda la obra. Es como imaginarnos que el Emanuel es el hilo dorado con el que están pegaditas las hojas de este libro, de este evangelio. Paso ahora a la segunda parte, en donde quiero contarles muy brevemente cómo entran los relatos de la infancia en esta propuesta teológica, de qué manera se insertan o se ensartan también, ¿no? Y cómo juegan con este planteamiento teológico de la obra. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tanto los relatos de la infancia en Mateo como en Lucas no son crónicas históricas, es decir, no son relatos minuto a minuto o segundo a segundo de lo que aconteció. De hecho, según Fitzmyer, un gran investigador, un gran exégeta, Fitzmyer nos va a decir, miren, es probable que tanto Mateo como Lucas hayan partido de tradiciones orales e incluso pequeños fragmentos ya escritos en torno al nacimiento de Jesús. Y a partir de esas fuentes que ellos van encontrando, comunes en algunos casos y otras fuentes propias, es decir, fuentes que solo conoció Mateo y fuentes que solo conoció Lucas, pues se elabora, se construyen estos relatos de la infancia que son diferentes para ambos evangelistas. Por ejemplo, en Lucas, los primeros destinatarios del anuncio del nacimiento del Salvador son unos pastores. En Lucas es donde tenemos la escena del nacimiento de Jesús en un comedero, en un pesebre. Y Lucas muestra una historia un poco más compleja y tensionante en cuanto a aquello del censo en Belén y que José tiene que ir con María y hasta Belén, y llegando a Belén es que le llegan los dolores de parto, etcétera, y por ello se ve obligada a dar a luz a Jesús en Belén. Bueno, digamos que hay una línea teológica que apoya la forma en que Lucas va a redactar y a construir estos relatos de la infancia. Como es otra la intención teológica de Mateo, él va a tomar la información, los textos, las tradiciones orales que tiene a la mano para construirlas de tal manera que le sirvan para su propósito teológico. Y en el caso de Mateo, por ejemplo, no tenemos pastores, sino sabios de Oriente, como los primeros destinatarios de la buena noticia y los primeros testigos. Segundo, en Mateo tenemos la anunciación, que lo vamos a estudiar, a José. En Lucas tenemos anunciación a María. Pero si quisiéramos encontrar elementos comunes en los dos relatos, tanto de Mateo como de Lucas, hablaríamos de que en esas tradiciones que circulaban era algo clave que había un anuncio especial del nacimiento, que habían quizás una serie de dificultades y que ciertamente en esas tradiciones se postulaba, se mostraba que Jesús había nacido en Belén para poder conectarlo con la esperanza del mesianismo conectado a David, ¿no? Pero resulta que esas tradiciones orales, de las cuales se valieron Mateo y Lucas, pues no eran tradiciones que surgían de la imaginación de los primeros cristianos, sino que eran construcciones, reflexiones, a la luz de ¿qué? De la experiencia de la resurrección y de las confesiones de fe en torno a Jesús. Por eso en estos relatos vamos a encontrar que a Jesús ya se le llama Salvador. Antes de nacer, nacerá el Salvador. Pero esto es ¿por qué? Porque estos relatos de la infancia están siendo iluminados por la experiencia de la resurrección. Así que la experiencia de la resurrección también es una especie de hilo dorado que ayuda a estructurar estos relatos para desde el inicio darle a Jesús esa connotación, esa lectura que las comunidades ya han hecho de Mesías, de enviado, de Salvador y de Hijo de Dios. Ahora bien, estas reflexiones que hacen los primeros cristianos en torno a Jesús también son alimentadas por textos de la piedad judía y textos de la tradición judía que circulaban de una manera libre.
Habían textos en el siglo I que eran conocidos por los cristianos, en donde se hablaba, por ejemplo, del nacimiento de Moisés. Digamos que eran textos paralelos a lo que estaba en el libro del Éxodo. Estos textos paralelos, por si no conocemos la palabra, eran textos que pertenecían al género literario Midrash. ¿Y qué es un Midrash? Es una actualización, una explicación de un texto de la escritura con el fin de actualizar el contenido, de poder entender cómo aplicar, cómo vivir esa palabra de acuerdo a una necesidad o a un reto de un momento determinado. Entonces habían midrashim, o sea, muchos midrash en plural, midrashim, sobre el nacimiento de Moisés, en donde lo vamos a ver ahora. Se hablaba incluso de un anuncio que había recibido Miriam, la hermana de Moisés, en el que le anunciaban que iban a ser un salvador. Y así habían varios textos de la espiritualidad judía que sirvieron de base o de inspiración para reconstruir los relatos de la infancia, concretamente de Mateo, que es el que vamos a estudiar. ¿Y cuál era esta intención? Mostrar a Jesús como aquel que supera a Moisés, que supera y que cumple, en él se cumplen todas las promesas hechas a Israel. Por eso Mateo se va a valer de las tradiciones judías, de ciertas interpretaciones teológicas judías, para con ello tejer un texto, construir un texto en donde se muestra a Jesús como la plenitud. ¿Bien? Entonces vamos a simplemente por ejemplo, para que ustedes vean un poco estas conexiones literarias, vamos a mirar algunos ejemplos de los midrashim sobre Moisés, para que veamos cómo Mateo aprovecha estas plantillas literarias, por decirlo de alguna manera, y teniendo también a la base las tradiciones orales y algunos pequeños escritos que ya existían sobre el nacimiento de Jesús, él usa estas dos fuentes y las va transformando y construye su relato. Miren, Flavio Josefo lo que nos decía, Flavio Josefo era un historiador judío del siglo I después de Cristo, y él nos cuenta lo siguiente, que uno de los escribas sagrados, de aquellos que poseen el don de predecir el porvenir con exactitud, anunció al rey que debía nacer por entonces un niño israelita que humillaría la soberanía de los egipcios y exaltaría a los israelitas. Flavio Josefo está haciendo alusión a uno de los midrashim que circulaban en su época sobre el nacimiento de Moisés. Es decir, eran interpretaciones, actualizaciones de Éxodo 2. Entonces nos está contando qué decía uno de esos midrashim. Que vendría un niño israelita que humillaría la soberanía de los egipcios y que cuando llegase a ser un hombre superaría a todos en virtud. El rey, atemorizado, ordenó exterminar, arrojándolo al río, a todo hijo varón que naciese de los hebreos. Entonces aquí esto nos hace recordar lo que efectivamente leemos en el libro del Éxodo, pero también lo que Mateo nos va a contar de forma diferente. De hecho, la matanza de los niños por parte de Herodes está ¿qué? Inspirada en este tipo de lecturas y en lo que nos narra Éxodo 2 respecto a lo que pretende hacer el faraón con los hebreos. Entonces Mateo va a casi que a contar en estos relatos de la infancia una nueva historia de salvación, pero ¿desde quién? Desde Jesús. Miren el Targum sobre Éxodo 1:15 nos da una tradición adicional, nos ofrece una línea interpretativa adicional en torno a lo que a Moisés se refiere. ¿Qué es el Targum? Para aquellos que de pronto no conocen el Targum es la traducción de los textos de la Biblia hebrea al arameo, ¿bien? Y que comienza a construirse, a consolidarse una vez el pueblo de Israel retorna del exilio de Babilonia en el siglo VI, en el 539, Ciro el Persa da el edicto de que los israelitas pueden retornar, ¿cierto? Y que todos los pueblos deportados por Babilonia pueden retornar y
desde el siglo VI, desde mediados del siglo VI, pues en Israel se va haciendo esta traducción de las escrituras hebreas al arameo. Entonces, en el Targum de Éxodo 1:15 hay una traducción interesante. Dice, Faraón mientras dormía tuvo un sueño. Todo el país de Egipto se encontraba en el platillo de una balanza y un cordero, la cría de una oveja en el otro. El platillo en el que estaba el cordero iba bajando. El rey hizo llamar a todos los magos de Egipto inmediatamente y les contó el sueño. Yanés e Imbrés, jefes de los magos, al instante, abriendo sus bocas, dijeron al faraón, un hijo va a nacer en la comunidad de Israel y su mano destruirá todo el país de Egipto. Por esto el faraón dio orden de, y ya sabemos cómo continúa la historia. Es interesante que entre los primeros cristianos de fin de siglo primero, perdón, esta tradición del Targum era conocida. ¿Qué pistas tenemos de ello? Que en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 8, el autor de esta carta nombra a Yanés e Imbrés para hacer alusión de que así como Moisés y el nacimiento de este primer salvador, digámoslo así, tuvo sus opositores y nombra a Yanés e Imbrés, pues con más razón la difusión del evangelio tendrá dificultades. Pero si ustedes son curiosos y van al texto de Éxodo 1:15 de nuestras Biblias, estos nombres no van a estar. Entonces, esto es sencillamente un ejemplo para que veamos cómo el nacimiento de Moisés fue algo también muy importante y que mereció una reflexión profunda para el pueblo de Israel, con textos paralelos a la escritura, ¿verdad? Y esto sirvió a la comunidad mateana, a la comunidad redactora, para también reelaborar, construir los relatos de la infancia en torno a Jesús, para ubicar a Jesús como aquel que supera, como el nuevo Moisés. Los parientes de Moisés en las tradiciones judías también reciben una mención importante, y esto también lo tomará Mateo para hablar de los padres de Jesús. Los parientes de Moisés son siempre presentados en esos textos como personas ilustres, como personas justas, y lo mismo hará Mateo al presentar a María como aquella que se convierte en el receptáculo, en el sustrato, en la casa perfecta, elegida, para que Dios ponga su morada en ella. Y a José lo presentará como un hombre justo. Por ejemplo, en uno de los textos de la piedad judía, se habla de Miriam, la hermana de Moisés, y de Amram, el padre de Moisés, de una manera muy bonita. De Amram se habla de que era de la tribu de Leví en la séptima y que descendía de Abraham en su séptima generación, porque había que presentar al papá de Moisés como alguien muy grande. Y lo mismo era Mateo, porque presentará a José como el hijo de David. Ya lo veremos en el texto. Y en estos textos, tanto Miriam como Amram eran personas piadosas, sanas, sin pecado. Y Josefo nos cuenta que había una tradición que decía que Dios se había aparecido en sueños a Amram, es decir, el padre de Moisés, y le anunció que el hijo del que su mujer estaba encinta era el niño que iba a liberar a su pueblo. Entonces, de nuevo, notemos esos puntos de conexión que van existiendo entre lo que va a escribir Mateo y lo que ya estaba escrito en la literatura judía y a la cual tiene acceso la comunidad mateana. Miren este texto tan bonito que nos regala el Pseudofilón en torno a una especie de anuncio que recibe Miriam, la hermana de Moisés, perdón, respecto al nacimiento de su hermano. Dice el texto que el Espíritu de Dios vino sobre María, Miriam, durante la noche, y tuvo un sueño que contó a la mañana siguiente a sus padres. Dijo María, esta noche he tenido una visión. Un hombre vestido de lino fino, un ángel, estaba junto a mí. Me dijo, ve a decir a tus padres, lo que nazca de vosotros será arrojado al agua, ya que por él el agua se secará. Por él haré señales y salvaré a mi pueblo.
Él será el que lo guíe por siempre. María contó el sueño, pero sus padres no le creyeron. Entonces, Mateo lo que va a hacer es una construcción con base en lo que la comunidad cristiana, las comunidades cristianas del momento, habían reflexionado sobre Jesús a la luz de su resurrección, y va a tomar elementos de como en estos textos, de relatos de anunciación para lanzar allí su propuesta. De hecho, este género anunciación no es desconocido tampoco para nosotros, porque en textos como Jueces o en Génesis encontramos esos esquemas de relatos de anunciación que son muy parecidos a los que vamos a encontrar en Mateo y en Lucas. Acuérdense ustedes del relato de anunciación, por ejemplo, de Ismael en Génesis, en donde a Agar se le anuncia que el hijo que va a nacer será un onagro fuerte y demás. El anuncio del nacimiento de Sansón, el anuncio del nacimiento de Samuel que se le hace a Ana, el anuncio del nacimiento de Isaac que se hace a Sara. Entonces, digamos que Mateo echa mano de lo que se conoce a nivel literario para poder, ¿qué? En ese molde literario, proponer la actualización en Cristo, en Jesucristo, ¿cierto? Y pues por ende, su comunidad, como tiene raigambre judía, va a entender y va a captar, ¿cierto?, esta propuesta que Mateo le va a hacer. Entonces, ya hicimos nuestro acercamiento a la playa, por decirlo así, ya nos subimos a la canoa, a la pequeña barcaza, y ya estamos mar adentro. Es hora de ponernos el tanque de oxígeno para bucear en nuestro texto, porque con todos los elementos que ya vimos, vamos a poder detectar las perlas que nos ofrece Mateo 1, 18, 24. Y el sí de José en este texto nos va a presentar una concepción del reino de Dios sin precedentes, porque es el preámbulo de una nueva experiencia de la ley y de la justicia. El sí de José nos va a presentar estos elementos. Entonces, tanque de oxígeno puesto, careta puesta, nos lanzamos al agua. Bien. Descendiendo. Vamos a encontrar que este texto no solamente va a representar a José, o nos va a hablar de José, sino que representa el camino que todo creyente debe recorrer. ¿Por qué? Porque es un proceso de toma de conciencia de la oferta de Dios para la humanidad, y es gracias a un sí consciente que Jesús se inserta en la historia. De igual modo, nosotros hoy, siguiendo las huellas de José, debemos dar un sí consciente para que Jesús se inserte en nuestra historia, en las historias de las comunidades que acompañamos, en nuestra querida Amerindia, en el mundo entero. Entonces, atención a esto. Jesús será hijo de David e hijo de Abraham, no por decreto, no por imposición divina, ni por una filiación biológica o consanguínea, sino por la aceptación consciente de su pueblo, representada en el sí de José y en el sí de María. Vamos a comenzar entonces lectura verso a verso de nuestro texto. ¿Qué nos dice Mateo 1:18, perdón? Dice el texto así: el origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre, María, estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Este solo verso nos está diciendo una cantidad de cosas, pero muchísimas. Recuerden ustedes la intención de Mateo, mostrar que Jesús no es otro Moisés, sino que supera a Moisés. Es la plenitud de las promesas de Dios. Y por eso nos dice el origen de Jesucristo. Con esa palabra origen nos está remitiendo a la experiencia de la creación. Es decir, con Jesús comienza algo realmente nuevo. Con Jesús se da plenitud a ese séptimo día. Con Jesús comienza algo que no tiene comparación. Y nos va a hablar en primera instancia, de María. Y la referencia como madre
de Jesús. Y ella está comprometida con José. Así que María no era una joven, perdón la expresión muy colombiana que voy a usar, desprogramada, ¿no? Es decir, mirando a ver qué hago con mi vida. María era una mujer ya que estaba, digamos, en un proceso de madurez tal que estaba ya lista para formar una familia con José, ¿verdad? Y era alguien que tenía ya un proyecto de vida definido. Era alguien que estaba maduro para la vida. Y eso es tremendamente importante, porque el Emmanuel se comienza a gestar no en una vida, digamos, que está como jugando a los dados, no, sino una vida que está orientada, que está proyectada, que está estructurada. Y María está ya desposada con José y el texto nos hace una advertencia, que antes de empezar a estar juntos, por tanto, estaban en esa etapa de la experiencia del matrimonio judío en la que ya estando comprometidos y teniendo responsabilidad como tal de esposos en cuanto a respeto, a fidelidad, todavía no convivían juntos, porque para el judaísmo era muy importante que la pareja se uniera no por el afán de sus pasiones, sino que se uniera con la conciencia clara de que iban a ser prolongadores del proyecto de Dios. Entonces, ese año servía para año pedagógico, para que la pareja aprendiera a quererse, para que la pareja aprendiera a conocerse, a respetarse y digamos que a desearse de una forma bonita. No desde una lascivia, no desde una lujuria, ¿cierto? Sino que aprendieran a desearse desde una forma bonita de poder sentirse el uno al otro, promesa mutua para construir un proyecto. Entonces, José y María estaban en ese año en el que ya eran esposos, pero no convivían juntos. Y en ese tiempo, no sabemos si iniciando, a la mitad o al final, Mateo nos va a decir que ella se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Y aquí Espíritu Santo debemos comprenderlo no desde las reflexiones teológicas de la teología escolástica, porque en el siglo primero la experiencia de Espíritu de Dios o Espíritu Santo se comprende como la fuerza de Dios, la expresión de Dios, la presencia de Dios. Bien, entonces el Espíritu Santo, la fuerza de Dios, es lo que ha hecho posible que Jesús esté en el vientre de María. Jesús viene de Dios. Eso es lo que el texto quiere dejarnos claro. Y el texto no se va a poner, digamos, en disquisiciones, ¿cierto? De cómo fue, qué pasó, si María levitó o no levitó en ese momento. Al texto lo que le interesa dejar claro es que Jesús viene de Dios, de que lo que va a hacer Jesús viene de Dios, porque es el Espíritu Santo, la fuerza de Dios, la fuerza creadora de Dios, la que ha hecho esto posible. Segundo elemento que nos muestra este solo versículo, y es que Dios siempre cuenta ¿con qué? Con la humanidad. Dios no hace nada sin contar con nosotros. Siempre cuenta con la humanidad para hacerse presente. Y lo humano y lo divino no riñen, no pelean, se necesitan mutuamente, se llaman el uno al otro. Y esto aquí de entrada nos plantea una pregunta. Nosotros, ¿cómo estamos evangelizando? ¿Cómo estamos presentando a Jesús? Si lo estamos haciendo desde lo humano y para lo humano, o quizás estamos planteando una predicación en donde lo divino y lo humano no se tocan, pensando que el mundo está dividido como en dos esferas, cuando el texto nos está recalcando que Dios se ha acercado tanto, tanto a nosotros, que la historia de Dios es la historia nuestra, y la historia nuestra es la historia de Dios. Por tanto, no hay un mundo de Dios y un mundo de los hombres. Juntos compartimos una misma realidad, un mismo mundo. Entonces, en ese verso nos están diciendo todas estas cosas. Jesús viene del Espíritu. Dios cuenta con la humanidad, porque a partir de ella se hace presente. Y tercero, debemos afincarnos y sentirnos alegres de ello, de que Dios nos anuncia su cercanía desde lo humano y para lo humano. Verso 19. Comienza nuestro personaje a hacer aparición.
José. Dice el verso 19, su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Cuando miramos el texto desde el griego, vemos que el texto muestra a José, cuando dice que es justo, lo muestra con la palabra dikaios, es decir, que él es un ejercitante de la dikaiosine, que es la justicia, ¿verdad? Pero José no solamente, o más bien, no es justo porque practique la ley. José es justo porque vive la ley desde la bondad. Y adicionalmente, José reconoce sus emociones para gestionarlas al bien, direccionarlas hacia el bien. Muchas veces hemos hecho lecturas pietistas de este texto pensando en un José que, mejor dicho, no se pone de mal genio nunca, que jamás tuvo una preocupación, y José fue un ser humano normal, como tú y como yo, que se entristecía, se alegría, se enojaba, se alegraba, perdón, se enojaba, tenía sueños, tenía dudas. Es decir, José era un ser humano común y corriente. Y el texto a nosotros no nos está diciendo que José o bien esté furioso o bien esté dudoso o que tenga rencor hacia María. El texto no nos dice eso. El texto lo que nos está diciendo es que antes de que vivieran juntos, María se encontró encinta por obra del Espíritu y José, al percatarse de ello, pues quiere obrar de una manera en la cual ella no quede difamada. Eso es lo que nos dice. Y el texto muestra que José es justo no porque cumple la ley, sino porque actúa con bondad y le da a la ley ese toque de bondad. Según las investigaciones actuales, ¿no? Perdón, eh, digamos que no tenemos mucha información de cómo se aplicaban ciertas leyes en el siglo I cuando había sospecha de adulterio. Algunos sí, el Targum, algunos Midrashim, más halálicos, o sea, actualizaciones de leyes y normas, decían que, por ejemplo, en caso de sospecha de adulterio, el esposo podía llevar a la esposa ante el sumo sacerdote o quien hiciera las veces, ¿no?, de autoridad, y le hacían beber un agua amarga. Y si la mujer, digamos que no le pasaba nada con esas aguas amargas, era inocente. Si le pasaba algo, pues era culpable. Pero también encontramos nosotros textos, perdón, como en el Levítico, que hablan de la lapidación y demás, pero les repito, no tenemos mucha información de qué de todo ello podía o no aplicarse en el siglo I. Y según la normativa, José podía, digamos que, perdón, aplicar, digamos que a muchas normativas de las que habían, e incluso repudiarla en secreto, divorciarse más bien, divorciarse en secreto, como lo decía Deuteronomio en el capítulo 24, verso 1. Pero aquí el texto nos va a explicitar algo interesante, y esto lo encontramos desde el griego, y es lo siguiente. Voy a dejar un momentito aquí de compartir para ajustar aquí una cosita de la presentación. ¿Qué es ese giro que nos plantea el texto respecto a lo que va a hacer José? Porque no es simplemente que José quiera decir, dejemos así, no armemos problema, se burlaron de mí o tal cosa. No, nos va a mostrar aquí que hay una lectura muy fina de un gesto de bondad de José. Y ya lo vamos a ver. Entonces ya vuelvo aquí a compartir. Resulta que cuando el texto, nosotros en español leemos que José no quería infamarla. Otras traducciones dirá difamarla. Pero en realidad José no quería burlarse de María ni que nadie se burlara de María.
La expresión en griego para decir difamar o exponer a alguien que está en el texto griego es deigmatizo, deigmatizo. Y deigmatizo traduce exponer al otro a la desgracia o usar al otro como referencia de algo malo. Entonces, José no era que quisiera divorciarse en secreto o rechazarla en secreto. Lo que José realmente no quería era que de María se burlaran y no quería exponerla al escarnio público, que son dos cosas muy distintas. En una cultura patriarcal y androcéntrica, que un hombre resulte, digamos, visto o que resulte inmerso en una situación de que su mujer fue adúltera, era tremendamente vergonzoso, repito, para esas sociedades androcéntricas y patriarcales. Menos mal que eso aquí ya se ha superado en esta época, ¿no? Entonces era un motivo de deshonor para el varón. Pero aquí José ni está defendiendo su ego de macho, José no está defendiendo eso. Dos, José no está queriendo poner la ley por la ley, porque no está aplicando, digamos, una normativa concreta, ¿cierto? Legalista, sino que lo que él está haciendo, lo que él está pensando hacer, es para que María no quede expuesta a ¿qué? A la desgracia, para que María no sea objeto de burla o de señalamiento por los demás. Y eso, hermanos, eso le da un toque superior a una acción legal somera. Por eso, aquí comienza a oler la fragancia del reinado de Dios, porque en la actitud de José comienza a intuirse la acción que tendrá Jesús con los pecadores, porque a Jesús no le va a interesar burlarse del pecador. A Jesús no le va a interesar que la gente sea expuesta en su falta y decir, miren, allá va el ladrón, allá va el adúltero, allá va el corrupto. No, a Jesús lo que le va a interesar es que el rescate de la persona. Y eso justamente es lo que va a hacer José. Entonces, en ese verso 19 nos dice que él desea, ¿cierto? Él no desea que María quede en situación de igmatizo, o sea, de desgracia, de exposición, ¿cierto? De escarnio público. Pero ¿qué es lo que él decide? En nuestras traducciones en español tenemos, resolvió repudiarla en secreto. Eso suena, de hecho, como, ¿no? Fuerte. Pero miren que la palabra que usa el texto griego ahí es apolío, la tenemos acá. Y apolío no traduce repudiar, traduce, perdón, liberar, soltar, perdonar. Casi que pudiéramos decir que José opta por declararla libre de culpa, por declararla inocente. ¿Y en qué? En secreto. Entonces, repito, no es que José estuviera pensando, o más allá que pensar en escribir un documento en donde diga yo renuncio así sin mayor problema a María como mi esposa, y aquí no ha pasado nada porque todavía no hemos comenzado a convivir, es más profundo lo que va a traer José. Es una lectura en el que, aunque yo me vea perjudicado, no quiero que tú resultes perjudicado, no quiero que se burlen de ti, y yo lo que quiero hacer es que liberarte. Porque cuando libero, yo también me libero. Entonces miren ese fragante olor del reinado de Dios que comienza aquí a hacerse patente. El sí de José entonces tiene como base lo siguiente, una justicia entendida como el rescate del otro. Y ese es el verdadero sentido de justicia desde la misma tradición judía. Justicia en hebreo, sedaká, no quiere decir darle a cada quien por igual, ni mucho menos darle a cada quien lo que se merece. No. Justicia implica darle a cada quien lo que necesita, lo que le falta para que vuelva a su estado armónico, a su estado de bondad. Eso es justicia. Atención, no quiero decir con esto que el texto esté afirmando que María haya sido culpable de adulterio. El texto no está diciendo eso, ni mucho menos que José lo estuviera dando por hecho. Simplemente, ante la situación, José prefiere no actuar con violencia, no actuar
con, o no actuar desde su ego, José no opta por defender su imagen, sino que opta para que el otro no sufra daño y no quede expuesto. Y de esa manera se le da oportunidad de ¿qué? De soltarle, de liberarle, de perdonarle. Y el texto es muy, muy interesante, porque en el verso 20 va a decir, así lo tenía planeado, por tanto, aún no lo había hecho. José no alcanzó a separar, a desatar el compromiso con María, no alcanzó, así lo tenía pensado. Y en ese momento llega el ángel del Señor, ¿no? Así como en los esquemas generales de anuncio, ¿no? Siempre hay un mensajero que llega a decir algo tremendamente importante. Se le aparece en un estado muy particular, y es en un estado de ¿qué? De sueño, ¿cierto? Dice que se le apareció en sueños, más que decirnos que, por ejemplo, hoy lunes José se acostó a dormir y cuando estaba profundo soñó una cosa. Lo que el texto nos quiere decir es que José experimenta una, valga la redundancia, una experiencia mística, una experiencia de profundo e íntimo contacto con Dios. No está hablando del sueño físico, sino que está hablando de esa experiencia mística, de contemplar, de ver en lo profundo cuando hay apertura al misterio, en este caso al misterio divino. Entonces, José en esa meditación, en ese tener planeado cómo iba a actuar para actuar de la mejor manera, en ese momento irrumpe Dios, interviene Dios para hablarle. Y recuerden ustedes que en los textos de la Biblia hebrea, el término de la visión está asociado cercano a las experiencias que tienen los grandes personajes, los profetas, por ejemplo. Entonces José, digamos que es tan justo, ¿cierto? Pero recuerden, no por cumplir la ley por la ley, sino por verla desde la bondad, desde su verdadero sentido. José, digamos que crea una especie de mundo interior abierto a la comunicación con Dios. Y en esta visión, en esta experiencia mística, el ángel del Señor le dice a José, José, hijo de David. En el capítulo 1, en las genealogías, Mateo ya nos había presentado a José como descendiente de la línea davídica. Aquí lo ratifica. Y eso es una estrategia literaria y teológica interesante, porque Jesús será hijo de David porque José es hijo de David. Porque gracias al sí de José, Jesús podrá insertarse en la historia de Israel y podrá insertarse al tronco de la expectativa, de la esperanza mesiánica. Jesús es hijo de David, desde la experiencia de vida del pueblo de Israel, porque José es hijo de David y por su sí lo incorpora. Le dice el ángel, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. En el texto en griego, digamos que para hablar de la proveniencia de lo engendrado en María, está la preposición ek, y la preposición ek traduce proveniente de, venido de el Espíritu Santo, de la fuerza de Dios. Lo engendrado en ella es del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y viene una indicación, una descripción, verso 21. Dará a luz un hijo a quien pondrás, tú José, tú, pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El hecho de que José le ponga el nombre a Jesús es una manera en la que Dios le haga de cuenta que es como Dios que toma de la mano a José y le dice, tu sí y mi sí harán posible que Jesús se encarne en la historia humana, porque con el sí de Dios entra la redención a la historia y con el sí de José entra Jesús a ser también parte de la historia humana. Dios y José tomados de la mano que toman a Jesús y lo insertan en la historia. Miren eso tan bonito, es muy bonito. Y esto, digamos, a través de que lo hemos reflejado, a través de que José pone el nombre, es decir, él asume como papá de Jesús.
Él asume como papá de Jesús. ¿Qué va a hacer este Señor Jesús, este niño Jesús? Le pondrás por nombre Jesús y, como ya quizás lo sabemos, ¿cierto? El nombre de Jesús en hebreo, Yehoshua, traduce Dios salvará o el Señor salva. Entonces aquí hay un juego de significados. Él se llamará Dios salva o el Señor salva porque salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, de todo aquello que le desvía del centro, todo aquello que le desvía del amor en plenitud. Jesús salvará al pueblo de todo aquello que lo descentra de una vida vivida desde el amor. Y a continuación, verso 22, dice el texto: todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Verso 23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Aquí el evangelista Mateo está haciendo un ejercicio de intertextualidad y de actualización muy interesante, porque está tomando la profecía de Isaías, capítulo 7, verso 14, y algunos elementos del capítulo 8, versos 8 y 10, donde se habla de esto que va a ser el Emmanuel. Entonces, este nacimiento de Jesús no es algo fortuito, no es un evento del azar histórico, no fue algo que se dio, no, sino que es fruto ¿de qué? Del proyecto de Dios. O sea, la llegada de Jesús a nosotros no fue algo improvisado, hace parte del proyecto de Dios desde los inicios. Y esta profecía del Emmanuel en Isaías 7:14, en la que el profeta Isaías le está hablando al rey Ahaz en un momento tremendo donde hay una guerra en el norte que amenaza al reino del sur, ¿no? Y donde está amenazada la continuidad incluso de la monarquía en el sur. Está amenazada, digámoslo así, la promesa davídica, porque si el rey Ahaz muere, pues con ello no habrá descendientes que prolonguen, ¿cierto? La monarquía y por tanto la expectativa mesiánica, davídica. Entonces el profeta Isaías, cuando lanza esta profecía, evidentemente él no está pensando en María. El profeta Isaías no tiene en mente a María ni a José, no. Él está haciendo una profecía, para el tiempo en el que está, siglo octavo. Y ese Emmanuel del que habla Isaías es una referencia al rey Ezequías, que será el hijo del rey Ahaz. Y este rey Ezequías logra un fortalecimiento del reino que retorna las esperanzas del reino del sur. Entonces lo que hace el evangelista Mateo es retomar ese sentido, esa expectativa sobre este Emmanuel del Isaías para trasladársela ¿a quién? A Jesús. Y entonces, si en el siglo octavo antes de Cristo, este Emmanuel que hacía referencia al rey Ezequías, un rey muy querido, un rey que hizo grandes cosas por su pueblo, pues con más razón Jesús superará no solamente lo que hizo Ezequías, sino que superará toda expectativa, porque será el verdadero Dios con nosotros, no un Dios con nosotros al estilo de un guerrero fuerte o al estilo de un monarca, sino al estilo de un Dios Padre, Madre, que lleva a la felicidad plena a su pueblo y a toda la humanidad. Su pueblo es ¿quién? Es toda la humanidad. Por tanto, Jesús es total, verdadera y felizmente la realización de la experiencia del Dios con nosotros. Y gracias al sí de José, esto se hace patente, perceptible. El Emmanuel entonces será ¿qué? La fidelidad de Dios en acción, la concreción, la plenitud, la perfección de esa fidelidad de Dios en acción. Por tanto, el Emmanuel, ese sí de José, que ya ahorita lo va a explicitar, pero que ya lo está gestando, servirá ¿para qué? Para confirmar la certeza de la continuidad de la vida, de que a pesar de las dificultades, a pesar de los retos que viva la humanidad, la vida continúa porque Dios está con nosotros. Y recuerden lo que hicimos al inicio,
de ver cómo esta expresión se repetía 3 veces en distintas partes del Evangelio de Mateo, porque esta comunidad está consciente, conscientísima de que Dios siempre estará con ellos, con todos nosotros. Y aquí Jesús, al ser nombrado como Salvador, Él salvará a su pueblo de los pecados, es también un elemento estratégico del evangelista para que su comunidad vea que Jesús no es un Salvador más, sino que es el Salvador, el único. Resulta que el Salvador era un título en el ambiente judío reservado únicamente para Dios, pero aquí se le está dando ¿a quién? A Jesús. Por tanto, ¿qué nos están tratando de decir? Que Jesús es hijo de Dios, es Dios. Claro, no tan explícitamente como sí lo hará un texto más posterior, que es el Evangelio de Juan, que el Evangelio de Juan sí lo va a decir de manera directa, Jesús es Dios, ¿cierto? El evangelista Mateo, digamos que le va a poner títulos de Dios que se le dan a Dios en el Antiguo Testamento, se los va a poner a Jesús, pero digamos que no es una expresión tan explícita como sí lo va a hacer años más tarde el Evangelio de Juan. Pero esto ya, de entrada, es importante, porque resulta que la comunidad de Mateo, que probablemente estaba asentada en Antioquía de Siria, se veía presionada por las comunidades judías que los señalaban de herejes y por el Imperio Romano, que ya los estaba mirando con extrañeza, porque los cristianos no aceptaban al emperador como Dios. Entonces, para el Imperio Romano, los cristianos eran ateos, porque no creían en el emperador como Dios. Entonces, el hecho de que la comunidad mateana afirme desde este primer relato, del capítulo 1, verso 18 al 24, que Jesús es Salvador, es una manera de responder tanto a los judíos como a Roma. Y adicionalmente, responder a otras líneas paganas, porque habían otras experiencias religiosas paganas que le atribuían salvación a sus dioses paganos, por ejemplo, al dios Asclepio, que estaba relacionado con la cuestión de la salud y otros prodigios y demás. Entonces la comunidad mateana dice, no es que Jesús sea un salvador entre otros, es el salvador por excelencia, elegido, autorizado, con el respaldo de Dios, porque es hijo de Dios y es realmente salvador, porque nos salva de aquello de lo que el emperador no puede, de aquello de lo que nosotros mismos no podemos. Nos salva de aquello de lo que solo Dios puede hacer, y es de los pecados, de aquello que nos separa del amor pleno. Entonces, Jesús será el auténtico Salvador. Así que José se va a dejar persuadir de una misericordia, de una acción que sintoniza con algo que ya está en su corazón, por la manera en que decidió proceder ante el suceso de que María se encontraba encinta. Y el texto va a decir algo bien bonito en el verso 24. Dice, una vez que despertó del sueño, y el verbo que utiliza para decir despertó es el verbo egeiro, que para los que son estudiosos de la escritura saben que eso es un verbo muy sugestivo, porque egeiro es un verbo que se usa para hablar de la resurrección de Jesús. Por tanto, el despertar del sueño de José es un paralelo del despertar del letargo, digamos, de una vida sin el Emanuel, de una vida en la que la promesa aún no está cumplida, para pasar a una vida de plenitud. Una vez que despertó, que egeiro del sueño, porque egeiro es que levantarse, sobreponerse, estar de pie con un ánimo decidido, eso es egeiro. Entonces, cuando José despierta del sueño, ¿qué hace? Lo que el ángel le había mandado. Toma a María como su esposa. José dice el verso 24, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y consigo a su mujer. Entonces José da un sí que equivale a una experiencia que engendra nueva vida, que da paso a esa nueva creación, que da paso a ese éxodo definitivo, a esa liberación plena. ¿Cómo lo hará Jesús con su muerte y su resurrección? Con el sí de José también se supera esa visión legalista e incluso autosuficiente de la práctica de la ley mosaica. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que habían ciertos círculos fariseos que cumplían la ley pensando que entre más juiciosos, que entre más cumplidores fueran,
ellos mismos se aseguraban su salvación y ellos mismos se garantizaban su justicia porque cumplían. Entonces, el sí de José cambia esta perspectiva, porque no es que porque yo me porto bien, Dios me salva, sino porque Dios es amor, Dios me salva. Y entonces se comienza ¿a qué? A esa nueva visión gracias a la aceptación de un nuevo modo de ser, de un modo de ser al estilo del Emmanuel, que busca el rescate del otro, no la vergüenza del otro, no el señalamiento del otro, no el decir yo soy mejor que tú, no, sino que busca que el crecimiento, la transformación del otro. Y el sí de José es un sí a una justicia con bondad. Y este sí de José se convirtió también en el sí, en una amplificación del sí de Dios a la redención de la humanidad entera. Y entonces, después de todo esto, de haber encontrado todas estas perlas en el océano de este texto, vamos otra vez a ir a la superficie. Vamos a nadar hasta la superficie, nos vamos a montar en nuestra barquilla, en nuestra canoa, y vamos a ir otra vez a la orilla. Y en la playa, preguntémonos, ¿cuántos caminos desea abrir Dios para la humanidad a partir de nuestro sí al Emmanuel? Porque Dios quiere que hoy nuevamente le volvamos a decir sí. Él quiere tomar nuestra mano para que juntos digamos sí al Emmanuel, al Dios con nosotros en nuestras comunidades, en nuestro continente, en nuestro mundo, en nuestra iglesia, en toda nuestra realidad. ¿Cuánto no deseará hacer Dios a través de nosotros, a través de nuestro sí? Por tanto, digámosle que sí y sí para siempre. A ustedes, muchas gracias por su atención.